Había una vez, en lo profundo de un bosque sombrío, una mansión abandonada conocida como la Mansión de los Lamentos. En ella se encontraba un antiguo espejo maldito que aterrorizaba a todos aquellos que osaban mirarlo. Matías, un joven valiente y decidido, lideraba un grupo de intrépidos aventureros conformado por su amigo tímido e introvertido, Iván, y Alicia, una joven sin miedo e intrépida. Decidieron adentrarse en la oscuridad de la mansión, ignorando las advertencias que rodeaban su reputación aterradora. Paso a paso, se adentraron en la morada en ruinas, donde las sombras susurrantes danzaban a su alrededor y los ecos de lamentos antiguos llenaban el aire con una inquietante melodía. Finalmente, llegaron a la habitación secreta en lo más alto de la mansión. El espejo de los lamentos los aguardaba en silencio, como si supiera el destino trágico que les esperaba. Matías, decidido a enfrentar sus propios miedos, se acercó al espejo con una mezcla de valentía y temor. Su reflejo se materializó lentamente en la superficie del espejo, pero lo que vio en él lo dejó petrificado. Su rostro se deformó y adquirió una expresión de angustia indescriptible. Los ojos de Matías estaban vidriosos y llenos de lágrimas, mientras su piel se volvía pálida como la nieve. De repente, el reflejo en el espejo cobró vida propia. La imagen de Matías comenzó a moverse de manera grotesca y espasmódica, como si estuviera atrapado en un tormento insoportable. Gritaba y luchaba desesperadamente por escapar de su propio reflejo, pero era inútil. La presencia malévola del espejo lo mantenía cautivo, condenándolo a vivir eternamente su peor pesadilla. El reflejo mostraba escenas horripilantes, la casa de Matías en llamas, envuelta en una oscuridad espesa y sofocante. Las voces agonizantes de sus seres queridos resonaban en el aire, implorando por ayuda mientras eran consumidos por las llamas. Matías se veía a sí mismo incapaz de hacer algo para salvarlos, atormentado por una culpa abrumadora. Las visiones del espejo se volvieron más intensas y siniestras. La imagen de Matías se desvaneció gradualmente y en su lugar apareció una figura grotesca y desfigurada. Un ser oscuro y retorcido emergió del espejo, extendiendo sus garras hacia Matías, listo para arrastrarlo a un abismo de agonía eterna. El horror envolvió a Matías mientras su mente se sumergía en una espiral de desesperación. Su grito desgarrador llenó la habitación, pero solo fue una nota discordante más en la sinfonía de lamentos que emanaba del espejo maldito. Sus amigos, Iván y Alicia, presenciaron impotentes la pesadilla que consumía a Matías. Intentaron liberarlo, pero la presencia malévola del espejo se interpuso en su camino. La habitación comenzó a oscurecerse, y las paredes parecían cerrarse sobre ellos, atrapándolos en una trampa mortal. Los lamentos de Matías se fusionaron con los de las almas atrapadas en el espejo, creando un coro macabro de sufrimiento y desesperación. Los tres amigos quedaron atrapados en un abismo oscuro y sin esperanza, incapaces de escapar de la pesadilla en la que habían caído. La habitación se llenó de un silencio espeso y perturbador cuando la atención se centró en Iván, el amigo más tímido y reservado del grupo. Sus manos temblorosas se acercaron al espejo de los lamentos y una sombra de terror oscureció su rostro pálido. Cuando su reflejo apareció en la superficie del espejo, se distorsionó y se transformó en una versión distorsionada y monstruosa de sí mismo. El miedo se apoderó de su cuerpo mientras su imagen se desfiguraba lentamente, revelando una profunda soledad y aislamiento. El espejo desató su peor pesadilla, sumergiéndolo en un mundo gris y desolado. Iván se encontró atrapado en una vasta extensión de tinieblas, sin ninguna señal de vida a su alrededor. Cada paso que daba resonaba como un eco solitario, recordándole que estaba destinado a vagar eternamente en la desolación más absoluta. La figura de Iván comenzó a desvanecerse, como si su existencia se diluyera en la oscuridad que lo rodeaba.
se dio cuenta de que no había rastro de su presencia en el mundo exterior, como si nunca hubiera existido en primer lugar. La angustia y la desesperación lo envolvieron mientras luchaba por aferrarse a su propia identidad. Las sombras se alzaron a su alrededor, cobrando formas terroríficas y amenazadoras. Susurros inquietantes llenaron el aire, hablando de su inutilidad y su incapacidad para conectarse con los demás. Las voces susurraban palabras de autodesprecio y ridiculización, convirtiendo su mente en un caldo de autodestrucción. La desesperanza lo invadió por completo cuando se dio cuenta de que nunca podría escapar de su prisión interna. La soledad se convirtió en su compañera constante, devorando su alma y sumiéndolo en una agonía interminable. Sus gritos de angustia fueron absorbidos por el abismo sin fondo que lo envolvía, sin ser escuchados por nadie más que por las sombras retorcidas que lo atormentaban. La mansión de los lamentos celebraba su victoria, saboreando el sufrimiento de Iván y alimentándose de su aislamiento y desesperación. La habitación secreta se llenó con la opresión de su presencia, y el espejo de los lamentos se regocijó en su poder oscuro. La trágica historia de Iván quedó atrapada en las paredes de la mansión, un eco eterno del tormento que sufrió. Su ausencia se sintió profundamente, pero su recuerdo se desvaneció en las sombras, como si hubiera sido olvidado por el mundo exterior. La mansión de los lamentos permaneció en silencio, un testigo mudo de los destinos trágicos de aquellos que se atrevieron a enfrentar sus peores miedos. Matías, Iván y Alicia, una vez amigos valientes y audaces, se convirtieron en almas atrapadas en el abismo oscuro del espejo de los lamentos, condenados a sufrir por toda. El aire se volvió denso y tenso cuando llegó el turno de Alicia, la joven valiente y sin miedo. Con paso decidido, se acercó al espejo de los lamentos, ignorando el presentimiento inquietante que la invadía. Una mirada desafiante se reflejaba en sus ojos mientras se preparaba para enfrentar sus temores más ocultos. Cuando su imagen se manifestó en el espejo, una sensación escalofriante se apoderó de ella. El reflejo mostraba a Alicia siendo perseguida por una figura sombría y sin rostro, siempre a punto de alcanzarla. El espejo había descubierto su miedo más profundo, la sensación de ser cazada sin descanso por algo inhumano y siniestro. Las visiones cobraron vida y el escenario se transformó a su alrededor. Alicia se encontró en un laberinto oscuro y retorcido, donde las paredes parecían cerrarse sobre ella, impidiéndole cualquier escape. Los susurros enigmáticos resonaron a su alrededor, susurros que anunciaban su destino trágico y advertían sobre la inminente presencia del mal. Cada vez que intentaba huir, el laberinto se reinventaba, cambiando de forma y trayendo consigo más horrores. La figura sombría y sin rostro siempre estaba detrás de ella, acechándola en cada esquina. Su presencia helaba la sangre de Alicia, y la sensación de pánico la invadía cada vez más. La oscuridad se adhirió a su piel como una segunda capa, empañando su espíritu intrépido. Cada vez que intentaba enfrentarse a la figura sombría, ésta se desvanecía entre las sombras, burlándose de su valentía y dejándola con la sensación de ser impotente ante su persecución interminable. Alicia se vio envuelta en una espiral de desconfianza, la certeza de que nunca podría escapar de su perseguidor. La figura sombría se acercaba cada vez más, amenazando con alcanzarla y sumergirla en un abismo de horror y desesperación. La joven luchó con todas sus fuerzas, pero el miedo comenzó a apoderarse de su ser, erosionando su valentía. Las lágrimas se mezclaron con su angustia mientras gritaba en busca de ayuda. Sin embargo, su voz se perdió en el laberinto sombrío, ahogada por el silencio ominoso que la rodeaba. Alicia se sintió cada vez más sola y vulnerable, atrapada en un ciclo interminable de terror. La mansión de los lamentos se deleitó con su presa, alimentándose de la determinación y el coraje que alguna vez habitaron el espíritu de Alicia. La habitación secreta retumbaba con la presencia malévola del espejo de los lamentos,
mientras el reflejo de la joven valiente se desvanecía en la oscuridad infinita. La trágica historia de Alicia se unió a la de Matías e Iván, susurros perdidos en las paredes de la mansión. La presencia del espejo de los lamentos continuó como una advertencia sombría para aquellos que se atrevieran a enfrentar sus miedos más profundos, recordándoles que en ese lugar maldito no había escape posible. La mansión siguió en silencio, condenando a las almas atrapadas en su abrazo frío a un destino de tormento eterno. Los nombres de Matías, Iván y Alicia quedaron grabados en la oscura historia de aquel lugar, donde los lamentos resonaban sin cesar, recordando a los intrépidos y a los inocentes que había en su camino.